Un juez que se pone allí en una pista, sino pensando como ganadero para que veamos nuestros animales, qué es lo bueno, qué es lo malo de nuestro ganado, dónde tenemos que mejorar y dónde tenemos que conseguir las cosas. Recordando el patrón racial, acordaos de que es esta raza dentro de los asnos, es una raza hipermétrica, es una raza grande, por tanto lo primero que tenemos que cuando tengamos un animal delante, pues ver, digamos, un tamaño grande, no un animal pequeñito, que luego cuando le miremos la cabeza, tanto la frente como la cara, se la veamos hacia afuera, no le veamos una cara recta, no le veamos una cara hundida, y que cuando veamos su altura y su longitud, pues veamos un animal que tiene tendencia a ser alargado. Animal. Bueno, he intentado, porque como somos tan muy canallas, en cuanto que hay un animal conocido de alguien, pues ya empezamos. Bueno, he intentado que sean animales no propios de nadie, que sean, digamos, pero sí de todos, porque son de yeguada militar, y eso en principio pues es de todos, ¿no? Animal, digamos, que sea un formato, un tamaño grande, por eso que la raza es hipermétrica, que la cabeza pues tenga una cabeza respetable y buscando un perfil circunveso hacia afuera, y que luego sus proporciones sean más o menos estiradas. Sin mirarle desde el momento pues. Lo grande no se lo ve. Lo circunvexo sí, y lo estirado también. Estas cosas aquí. Bueno. Es un animal que cuando lo veamos, cuando lo veáis, debe de estar enmarcado prácticamente en un cuadro. Cuando yo mire su altura y yo mire su longitud, debe de estar aproximadamente centímetro arriba, centímetro abajo, debe estar enmarcado en un cuadrado, para que digamos su proporcionalidad, su desarrollo, sea lo más correcto posible. Que la cruz esté tan alta o más que las palomitas. Cuando lo veamos, bien plantado, bien asentado, pues veamos que la cruz está o más alta que las palomitas. Otra cosa importante es que las extremidades sean ligeramente más largas que la profundidad del tronco. Puesto ahí las medias de un trabajo que se hizo de mediciones, que se sigue en la medida en que se van inscribiendo los animales, se están haciendo mediciones nuevas, y digamos que las medidas variarán, pero en principio digamos que esas son válidas. De manera que aproximadamente las extremidades estén en torno de unos 10 centímetros más que la profundidad del tronco. Ni muy patilargos, ni muy lejos de tierra, ni animales muy achaparrados, ni animales muy cerca de tierra. ¿Cumple aproximadamente o no? O le falta un poco de tronco o le sobra un poco de pata. Tiene unas buenas extremidades, tiene unos buenos aplomos, pero digamos que respecto de eso, a ese animal pues, le falta un poco de profundidad de tronco. La cabeza que es ligeramente grande, que si la frente que sea amplia, que si la cara que sea larga, que si la órbita esté por la frente.
de la cabeza. Un mensaje, me ha tocado la primitiva. Y que cuando lo veáis de perfil, tanto la frente como la cara tenga tendencia a ir hacia afuera, tenga tendencia hacia un perfil circunvexo, para diferenciarse bien del asno leonés zamorano o del asno catalán, que son de perfiles más rectos, que tienen pues, una cabeza más entreparalela, que después tienen un hocico bastante más profundo. Lo que dice el patrón racial, no diga lo contrario, así, digamos, las orejas tengan una dimensión ancha, ni muy largas ni muy cortas, y que tengan tendencia a irse hacia arriba, no orejas implantadas abajo que tienen tendencia a caerse lateralmente. Oreja, cortar, ¿no? O sí. Debería haber una oreja más larga. Cabeza, anchura con longitud, un poquito estrechita para lo larga que es. Y aquí, de perfil, el hocico, un poquito profundo. El hocico, digamos, voluminoso, con los collares que sean amplios, aunque luego los labios pues, tengan tendencia o deban de ser más bien por la piel suave, la piel fajuda. Se me ha colado, no debía de haberlo puesto, inmediatamente sale el nombre. Yo no sé porque yo no los conozco, ¿no? Una cabeza, con la nariz redondeada, tendiendo a ser terminado, con la mandíbula no muy empatada, con una mandíbula grande, un ojo triangular, con la boca marcada, tendencia a hacer sus convexos, y unas orejas ni muy largas ni muy cortas. Eso es lo que dice su madre. Y eso, las orejas son más cortitas, ¿no? Si yo miro la órbita que está por delante de la línea de la cara y de la frente, este es un animal que tiene tendencia más hacia un perfil más ortoide, que es algo que se intenta evitar, buscando una forma. Otra cosa importante. En esta, como en otras razas, tiene que existir un gran dimorfismo sexual. Es decir, que el macho tiene que parecerse a un macho y la hembra tiene que parecerse a una hembra, tanto en conjunto como en las distintas regiones corporales y muy fundamentalmente en la cabeza. Allí en Jerez, pena que no esté mi compañero de fatigas allí en la pista, pues por ejemplo vimos un macho, pero porque mirábamos debajo de la barriga y vimos que era un macho, pero con una cara, con un cuello, con una cosa de hembra espectacular. Y un macho tiene que tener conformación, apariencia y cabeza de macho. Y la hembra, conformación y apariencia de hembra. Porque, no por capricho, sino que esta estructura externa, digamos, es un reflejo del nivel hormonal que tiene el animal. Un animal que tiene un nivel hormonal desviado hacia el otro sexo aparenta externamente características del otro sexo. Y eso luego pues repercute en un macho en que su calidad seminal es peor y en una hembra que le va a costar más los celos, que le va a costar más quedarse preñada, etcétera, etcétera. Y que luego tiene mucha reabsorción, ya que desde el punto de vista, digamos, práctico, un macho debe tener conformación característica de macho y una hembra. Entonces yo pienso que, o creo que, la habrá muchos mejores, pero aquí quien tiene muchas fotos no las presta, entonces no he podido poner mucho ejemplo. Pero yo creo que aquello parece que es una hembra, ¿no? Una cabeza mucho más alargada, unas caras mucho más alargadas respecto de los machos, y el macho
generalmente también es verdad que tiene la cabeza un poco más corta, un poco más profunda que o sea que ahí tiene que haber un gran dimorfismo sexual. Ya digo, tiene que tener apariencia de macho y la hembra tiene que tener apariencia de hembra. ¿Parece un macho o no? ¿O es una hembra? Vale, no hace falta mirar por allí debajo. Eso es una cosa. Bueno, lo que luego también tiene que existir una cierta, digamos, proporcionalidad entre las distintas regiones. La cabeza, por ejemplo, cuando empecemos a comparar este animal es muy cabezón, fundamentalmente compararlo con la espalda. Visualmente es muy rápido llevar la vista de aquí a aquí, y la cabeza tiene que ser tan larga como también llevando la raya colorada aquí, para que me vean todo lo que lo lea. La cara un poco más larga que la frente. No me acuerdo si son 24 o 25 centímetros que tiene la frente y la cara pues tiene 32, 34. La cara siempre más larga que la frente, pero ligeramente más larga, no excesivamente larga como hemos visto en algunas fotos de frente con las cabezas muy estrechas que tienen una cara enormemente larga. La cabeza, aproximadamente el doble que la anchura de la cabeza. Más es una cabeza de otro tipo de asno y mucho más estrecha, como hemos visto otras, son cabezas enormemente estrechas. Que luego eso hace que la mandíbula esté muy cerrada y le cueste mucho trabajo, digamos, meter las quijadas entre el cuello. Aproximadamente. Es una cabeza que no quiere decir que no le tenga que gustar a nadie, que es una cabeza preciosa. Pero es una cabeza excesivamente estrecha para lo larga que es. Esta cabeza es más proporcionada que aquí. El cuello, dice que es un cuello medianito, un cuello también, la longitud del cuello la podíamos comparar con la cabeza, y entonces pues ver si el cuello es más largo o más corto, un cuello medianito, mira aquí que se vaya estrechando hacia arriba, bueno, y que tenga pues un aceptable desarrollo muscular. Siempre los machos tienen más masa muscular que las hembras. Y es un cuello que me gustó mucho cuando vi al animal y por eso lo tengo aquí en las hembras, que en los machos, y como corresponde a su sexo, con menos masa muscular. ¿Qué debe de ser? Sí. ¿Qué debe de ser? ¿Recto o un poquito arqueado? ¿Y por abajo cómo debe ser? Sí. ¿Tipo ciervo o recto? No. O sea, en la hembra por arriba debe ser recto. Aquí arriba, llegando a la nuca, siempre se debe de curvar un poco. Pero en la hembra recto y en el macho con la masa muscular ligeramente convexo. Y aquí, cuanto más para adentro, cuanto más cóncavo sea, mejor. Cuanto más invertido, peor. Esto es un problema que nos costará años quitarlo. Pero intentar que no se vuelque, que no se haga invertido por el mordido. Lo digo por el caballo español, que bueno, como más o menos, pues, como no se busca que sea por el cuello ciervo, pues... No, o sea, el cuello de ciervo, el cuello invertido es malo, porque esto es algo que da fofo, y además el cuello invertido se desarrolla más cuanto el cuello, cuanto la inserción del cuello aquí más abajo. Cuanto entra más abajo, más hacia la punta del pecho, más facilidad tiene para invertir. Lo que se busca, lo que se pretende es que el cuello sea más alto para que sea más fino y se pueda curvar mejor y haga mejor la fuerza. Es un macho, Pero el resto no va a... Vale, pero debiera ser un poquito más... Es el más cuello de una hembra que cuello de un macho. Ese va ligeramente, ese va haciendo un poquito cóncavo.
Ni sabemos cómo se llama ni sabemos quién es. Nos fijamos nada más que en el cuello. No he podido recortar porque no me dio tiempo ayer. Eso no es deseable. El tronco dice de igual longitud y altura, por eso el animal se mete, digamos, más o menos en un cuadrado. El tronco que sea entre paralelas, yo sigo esta en esta imagen, que lo vea un vientre enormemente alargado y por tanto que tampoco seríamos un animal ameonado que tenga un pecho aquí enormemente profundo y después aquí se coja mucho. Eso tiene una serie de historias por la longitud de la pierna, la posición del cornejón y cómo avanza. El tronco de buena profundidad entre paralelas y el costillar tirando a ser redondeado, no un costillar plano. Un costillar plano pues me va a dar un pecho estrecho, después me va a dar también una grupa estrecha. El pecho estrecho, los problemas que tiene para desplazarse, una grupa estrecha, pues fundamentalmente en la cerda, pues también tiene problemas a la hora de... No pasa nada. El barco, yo que he traído un barco para que lo necesite, La cruz que se note, la cruz que se manifiesta, la cruz que no sea muy gruesa. Luego, la línea ortolumbar, que esto es bastante importante, que tienda como poco a ser recta. Ahí tenemos todavía un cierto problema, porque venimos de animales excesivamente largos que tienen bastante tendencia a hundirse, a ensillarse. Esto, en cuanto a longitud, o sea, en cuanto a dirección, es un dorso y un lomo bastante bueno. ¿Peca de falta de masa muscular? Pues sí, pero digamos en cuanto a su dirección. No eso, ¿verdad? El pecho amplio, ancho, fuerte, más siempre en los machos que en la hembra. Un pecho con una amplitud, una anchura, pues da a que los movimientos sean más correctos, que el asiento, el apoyo de los animales, pues tenga una superficie más grande. Cuanto más superficie, menos peso de carga en cada una de las extremidades, por tanto mejor se reparte el peso, y eso digamos que también que el pecho pues, va en correlación con la altura que haya por detrás. Es macho o hembra. Macho. Es una hembra. Tampoco no es un pecho para una hembra, no es un pecho. Es que aquí hay suficiente separación entre las extremidades y luego el borde que hay del esternón por una línea recta. Grupas ligeramente inclinadas. Las grupas planas son muy malas. Incluso hay algunas que las tienen invertidas, las cuales la punta de las nalgas está casi más alta que la punta de las ancas. Eso va a dificultar enormemente la salida del parto y complica muchísimo la vida a los animales. Una grupa bastante larga y una grupa inclinada, aparte de que luego tenga pues un buen desarrollo muscular. Una grupa para el tamaño del animal, pues una grupa un poco cortita, una grupa con poco desarrollo, una grupa con poca nalga. La longitud de la grupa, mirar también que la longitud sea similar a la anchura. Yo creo que estamos pecando de animales con grupas un poquito estrechas. La longitud no suele ser generalmente mala, pero que en cuanto a la anchura generalmente dejan de ser un poquito...
Ya el morrillo lo hemos pasado, ya estamos por el culo. Y luego, bueno, que la cola, por la inclinación de la rupa, que la cola tenga nacimiento alto, que la cola pues nazca de hombre. Otra cosa fundamental en los animales, en estos como en cualquier otro, es, digamos, las extremidades. Y fundamentalmente no solo el desarrollo de las distintas regiones o zonas de estas extremidades, sino también su aplomo. Ahí, como en otras muchas cosas, pues digamos que hay todavía mucho que mejorar. Entonces, pues las extremidades, las anteriores y las posteriores. Las anteriores vistas de frente y lateralmente, las posteriores vistas lateralmente y desde atrás, porque tengan una dirección correcta. Aparte de que las distintas zonas, como es el antebrazo o como es la caña, pues tengan una relación que ahora veremos. Más o menos como debiera de ser. La espalda que sea larga, la espalda que sea inclinada, el brazo que también sea largo, el antebrazo que sea lo más largo posible, para que la caña sea lo más corta posible. Y las posteriores, pues que tenga un buen muslo largo y también una pierna suficientemente larga, inclinada, de manera que la punta de la nalga pues venga a coincidir con la punta del correjo, digamos que sería un aplomo correcto. Y otra de las cosas que también son muy importantes en esta raza es el tema de la capa. Una capa torda, una capa mezcla de pelos blancos y pelos negros. En el alma se denomina capa rucia, pero que por influencia de otras razas, etcétera, pues tanto de arriba como de abajo, pues salen o unas capas que tienen pelos colorados, que se deben de ir eliminando lo más rápido posible, y otras capas que son pardas, que son fundamentalmente no mezclas de pelos blancos y pelos negros, sino pelos grisáceos, que viene de abajo y que también debemos de irlas quitando con la mayor rapidez posible. Luego, la piel, pues que también sea una piel fina, no es un animal de piel basta, de piel gruesa, como el zamorano, porque todos los convexos pues, tienen tendencia hacia pieles bastante finas, porque son animales que se han adaptado a zonas más bien cálidas, y en zona cálida la piel fina es la que mejor va, porque es la que mejor transpira, es la que mejor adaptación puede tener el animal. Rápidamente, recordar un poco cuáles son los principales. Un esquema, estaríamos viendo las extremidades anteriores de frente y deben de bajar formando una línea más bien recta y también una línea vertical. Lo vamos a encontrar animales que tienen las extremidades inclinadas hacia adentro, es un animal que está cerrado de mano o cerrado de casco, o el caso contrario, cuando los cascos pues, pisan por encima, por fuera de donde están las puntas de los encuentros del pecho, abiertos. También, que es lo más frecuente que nos encontramos, que la extremidad no baje recta, sino que este sería el antebrazo, este sería la rodilla, es decir, que las rodillas las vamos a encontrar más juntas que los encuentros o los cascos. Y digamos, el defecto más común que nos vamos a encontrar que es el junto o el cerrado de rodilla. En el caso contrario, el abierto de rodilla es mucho más raro, más difícil de ver, y con el abierto cerrado de casco, normalmente pues llevamos a que los cascos miren hacia adentro, este lado, o los cascos miren hacia afuera, izquierdo, que también es otro problema que solemos encontrar, que tiene pues cierta solución mediante el herraje, pero el herraje es caro, la vaya a tener. Un animal cerrado de rodilla, un animal abierto de rodilla, un animal cerrado o un animal izquierdo. Eso es algo que nos tenemos bien y que es muy importante corregir y que tenemos que intentar corregir con la mayor rapidez posible. Y aquel animal que transmita un defecto de este tipo debemos de intentar quitar. Es verdad que el número de animales es muy pequeño y quitar un animal es muy comprometido, porque quitamos variabilidad genética a la población y a lo mejor estamos haciendo un daño mayor. Pero bueno, tenemos que
que tener cuidado con esas cosas. El plantado, el repetido, digamos que serían los principales. Las manos de ese animal, ¿están bien o no? También, ¿no? ¿Eh? También. Las patas no las veo buenas, pero las patillas un poquito para adentro. Lo no está bien, ¿verdad? Vale. Están remetidas. Pues eso. Ahora, es que la tira. Supongamos que el animal lo ponga 27 veces así, siempre se me queda remetido. El animal no está bien. Luego eso va a hacer que las cuartillas cambien, que el aumento de las extremidades también. Y eso, También porque los correjones para abajo están también metidos. Debería ser recto, ¿no? estamos de acuerdo. Y las manos remetidas. Y las cuartillas largas. Y pisando más con los talones. Yéndose a ser mano. No le veis las cuartillas largas aquí. Venga. Otra cosa que suele suceder con mucha frecuencia. Tenéis que fijaros en la dirección que tiene las cuartillas y la dirección que tiene los cascos. Ahí cada uno va por su cuenta. Eso debería de formar una línea recta. La cuartilla y el casco. Y sin embargo ahí el casco está mucho más inclinado que la cuartilla. ¿Eso tiene arreglo? Yo si le recorto por delante da igual, pero que al final lo vamos dejando. El tendón se va distendiendo, eso en lugar de ser una cuerda fuerte, al final termina siendo una cosa muy lacia, muy blanda, ¿no? Y al final termina hundiéndose. Y aquí puede pasar exactamente. Eso, el antebrazo, la caña, la cuartilla, digamos, deben de estar un poco en proporción al animal. Es verdad que animales de hueso vasto no gustan. También a mí me han dicho siempre que por más fino que sea un hueso, no se rompe más. El hueso, cuanto más fino, es generalmente mucho más denso. Digamos que no se rompe más que un hueso grueso. Un hueso grueso, una caña gruesa, generalmente el hueso tiene menos densidad y tiene más facilidad para romperse. Pero también digamos que en estos animales, como en otros, la estética y la proporcionalidad también debe de contar un poco. Así que son extremidades, a mi modo de ver, excesivamente delgadas, tanto pobres y sobre todo de tendón y de menudillo, para la corpulencia de ese animal, para aguantar el peso de ese. La anterior es la que tiene apoyada. ¿La cuartilla está bien? Está mal, no, está delante. No está derecha. ¿No? ¿Cómo que no está derecha? Pisa más adelante, ¿no? El casco está delante de los que hay menos millo, ¿no? Mucho. ¿Pero por qué? Porque está la cuartilla. Está caído. Esto tiene que tener aproximadamente 45 grados. Esto está más caído. Eso es un pecho. Eso es un pecho. Ahí el ave no pasa o no pasa. Animal con un pecho estrecho, pero además, visto de frente, algo que vemos con bastante frecuencia. Veis cómo las rodillas están juntas. Es un animal que, además de ser muy estrechito de pecho, pues la rodilla está junto a la rodilla, por tanto las extremidades no bajan. Y eso normalmente hace que después los animales pisen hacia afuera, los animales sean inquietos. Así que cualquier cosa no está bien colocada, pero visto por detrás, si os fijáis, los correjones miran hacia detrás. Es un animal que tiene que por detrás
Me gustaría más ancho, me gustaría no sé qué cuánto, pero que en cuanto que alinea de aplomo a corrección de aplomo, ese es un animal correctamente aplomado. Y sin embargo quieren el de la izquierda, como los corvejones miran un poco hacia adentro. ¿O no se ve? Sí. ¿Cómo bajan esas extremidades? ¿Bien o no? También se apunta la rodilla. No tiene tanta estrechez de pecho. Las posteriores. Algo muy contrario a otro animal que vimos en el desierto que estaba muy cerrado. Ahora, si vemos la pierna y la caña, ese ángulo, no digo que sea de 180 grados no recto, pero es un ángulo enormemente recto. Eso va a hacer que también que el movimiento pues sea bastante dificultoso. Aparte de que, si yo le busco dónde está el corredor, pues no lo encuentro. Y no va a ser prominencia la punta del corredor, no se la encuentra por ninguna parte. En lugar de estar hacia atrás, aquí hacia arriba, es prácticamente paralelo. Es un animal que normalmente pobre de color. Los menudillos de atrás, se los encontráis, todas las articulaciones deben de sobresalir un poco del hueso. Pensar que una articulación es como una bisagra, que tiene que ser un poco más ancha que los huesos para que la presión sea correcta y la fuerza sea lo mínimo. Pues igual, aquí no se debe. Y debe tener un menudillo. El asno siempre es más alto de palomilla que de cruz. Si nos vamos a los antiguos, hablaban los antiguos que los mulos rojos fallaban más de brazos porque eran bajos de aguja. Sí. Pues bueno, pues será porque viene por la madre la burra y entonces no sé, porque ahí yo no he llegado a medir. Pero lo que sí me dicen en los caballos, en el mundo del caballo, que sí, el caballo está saliendo lo mismo de alto, incluso un poquito más alto de cruz que de grupa. ¿No ve usted que eso puede ser una parte de la formación del asno en sí que se diferencia con respecto al caballo? No tiene por qué. Mirad. Estas dos manos que yo tengo son los dos huesos que forman la nuca. Los huesos es así, y cuando se acercan, aquí, esto tocándome en mis dedos, es la punta de las palomillas. Y aquí son las puntas de las anclas. Una grupa, cuando es así, estrecha, como viene a ser en el ángulo, ¿qué le va pasando a las palomillas? Se van para arriba, ¿verdad? En cuanto que yo consiga anchura de palomillas y la anchura de grupa se consigue así. ¿Qué le va pasando a las palomillas? Se bajan y las grupas se ensanchan. Entonces, grupas extremadamente estrechas porque los huesos están así y las palomillas son enormemente altas. Y veréis cómo las ancas son muy estrechas. Hay que intentar y conseguir que esto sea así. Y si nos vamos a un árabe, se ponen así. Si nos vamos a un caballo santo, se ponen así. En la medida que vayamos consiguiendo más anchura de grupa, veréis cómo las palomillas van bajando. Y un animal que está desplazado hacia adelante, ninguna cosa, ni de tirar, ni de empujar, ni de nada, favorece tener extremos posteriores. Porque además, al caerse, las extremidades de los corvejones se van hacia afuera, que va todo en contra de la fuerza de desplazamiento. Creo que sería una cosa, ¿qué es lo correcto? ¿No? ¿Qué es lo correcto? Vamos a ver. Esto es algo que en cualquier cosa un grupo de gente dice, esto es esto. Y yo lo quiero así, verde, amarillo, colorado. Y se acabó la presente historia, y no es más historia. ¿Qué es lo perfecto? Yo mi opinión un poquito racista. Eso es un montón ahí de carne. No. Antonio, No. tú porque eres chiquito, tú pides ahora a un sobrino mío que mide 1,80 y mira a una por debajo de la que era chica.
altura solamente. Depende de la La altura solamente sirve para ver las proyecciones. Un hombre grande sirve más que ver para ver las proyecciones. Mirad la anchura que tiene este animal de grupa, y la longitud que tiene de grupa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se ve? Es bastante parejo, una grupa prácticamente cuadrada. Tiene anchura, tiene longitud, y tiene una buena inclinación. De todas formas, esa grupa es mejor que esa. ¿Por qué? Por la anchura. ¿Eh? La anchura más cuadrada. ¿Eso es más que? Hombre, más tendida. La parilla más Y nada, como aquella. Aquí es más carne que allí. El hombre también se tapa de efecto. Claro. Entonces, aquella, ponerle esta carne, y mirar. Ahora nos vamos allá atrás y mira la anchura que hay aquí y la anchura que hay aquí. Esta grupa, aquella es más ancha de delante. Sí, esta es más entre paralelas. Mira la diferencia que hay de aquí a aquí y hay allí. Y nos vamos a aquella de allí. Mira, la diferencia de aquí con allí. Allí es mucho más abierta por delante. Aquella es lo que es más entre paralelas. Aquella tiene más carne. Esto rellena un poquito y te cambia de miedo. Una pregunta. Sí. Y la largura del macho, ¿cómo debe de ser? Los subconvexos tienden a la finura. No debe de, más estrecho que esto, ¿no? No debe de ser una cosa muy En otra raza gorda. sería más ancho a lo mejor. Un poquito más bajo.